Las proteínas son las macromoléculas con mayor complejidad estructural que se encuentran en los organismos vivos. Su importancia es tal que cualquier forma de vida sería imposible sin la presencia de proteínas. Están constituidas por la unión de una gran cantidad de átomos que se disponen generando una estructura que adopta en el espacio una forma bastante estable. Químicamente, se encuentran compuestas mayormente por solo 5 elementos. En su mayor parte, están formadas por carbono, el cual constituye aproximadamente la mitad de su masa. Siguiendo, se encuentra el oxígeno y el nitrógeno, ambos aportando valores bastante similares. Siendo de casi un 20%, la abundancia de nitrógeno es mucho mayor comparada con el resto de los compuestos orgánicos. Es por esto que suele utilizarse el contenido de nitrógeno como referencia para realizar una medición indirecta de la cantidad de proteínas presentes en una muestra. A pesar de no obtenerse una determinación exacta, porque las muestras biológicas también suelen contener otras moléculas nitrogenadas, es uno de los métodos más simples de realizar y que generalmente permite obtener resultados muy similares a los que serían hallados mediante la cuantificación directa. El hidrógeno, por ser el elemento más liviano, y el azufre, por su baja presencia en las proteínas, son los elementos que menos aportan a la masa total proteica. Sin embargo, cuando consideramos la cantidad relativa de átomos de cada elemento, vemos que aproximadamente la mitad corresponde a átomos de hidrógeno. Esto ocurre porque las proteínas son moléculas con un alto grado de saturación, lo cual les provee de una alta estabilidad química. El segundo elemento, con mayor presencia, es el carbono. Esto posibilita que mediante su oxidación, las proteínas puedan ser usadas como combustible para generar energía utilizable por las células. A pesar de ello, el aporte de energía procedente de la oxidación de proteínas no suele contribuir demasiado al metabolismo energético y solo adquiere importancia en condiciones de carencia de otros nutrientes especializados en el almacenamiento de energía, como son los azúcares y los ácidos grasos. El oxígeno y el nitrógeno mantienen una proporción similar en las proteínas, y finalmente el azufre suele encontrarse en menor proporción e incluso puede estar completamente ausente. Además de la composición elemental que normalmente es encontrada, muchas proteínas también pueden presentar en sus estructuras enlaces covalentes con átomos de otros elementos químicos como el fósforo, el hierro, el selenio o el yodo. Sin embargo, en términos generales, la proporción elemental suele mantenerse sin grandes variaciones entre las diferentes proteínas, siendo una de las características estructurales más conservadas que presentan. Existe una enorme variedad de proteínas, que realizan las más diversas funciones tanto dentro de las células como fuera de ellas. Para facilitar su comprensión, hay múltiples formas de clasificarlas y también se utiliza una serie de atributos que permiten caracterizarlas y diferenciarlas entre sí. El primero de estos atributos es su nombre. La asignación de un nombre es uno de los criterios más importantes para su identificación. En muchas proteínas, los nombres están relacionados con la primera función en las que fueron asociadas. En otros casos, hacen referencia a ciertas características estructurales, similitudes con otras proteínas u otras particularidades que pudieran presentar. Además, todas las proteínas tienen un peso molecular, obtenido de la suma de los pesos de todos los átomos que las componen. Este valor frecuentemente es representado como una estimación sin unidades, aunque también suele encontrarse expresado en Dalton, siendo en este caso también habitual el uso de prefijos de multiplicación. El peso molecular se utiliza como parámetro comparativo entre diversas proteínas y tiene utilidad práctica debido a que es el criterio utilizado por ciertas técnicas para separarlas en muestras complejas. Si bien el peso molecular es un parámetro relacionado con el tamaño de las proteínas, para conocer el volumen que ocupan y cómo es la disposición de sus átomos en el espacio, se utilizan técnicas mucho más complejas, que permiten obtener modelos estructurales. Además, como resultado de décadas de investigación, a un gran número de proteínas se les conoce al menos una función. En este caso, se representa una molécula de inmunoglobulina, un tipo de proteína que también suele ser conocida con el nombre anticuerpo. Se encuentra presente en todos los fluidos del cuerpo y es transportada por el sistema circulatorio. Participa en la detección de elementos extraños, permitiendo su reconocimiento y eliminación por células del sistema inmunitario. A continuación, veremos otros ejemplos de proteínas que cumplen diversas funciones en el organismo.
Las ciclinas son un tipo de proteínas de localización intracelular, cuya concentración varía en el tiempo dependiendo del momento del ciclo de división en el que se encuentre la célula. Son un ejemplo de proteína reguladora. Los factores de crecimiento son pequeñas proteínas que promueven la replicación de tipos específicos de células. En condiciones normales, ayudan al mantenimiento de las poblaciones celulares y suelen aumentar para promover la reparación de los tejidos cuando sufren algún daño. Ciertas proteínas forman poros en las membranas biológicas y permiten el pasaje selectivo de pequeñas moléculas o iones. Estas proteínas son conocidas con el nombre de canales. Las acuaporinas son una clase de canal que permite el pasaje de agua a través de las membranas. Tienen una importante participación en el proceso que aumenta la concentración de la orina en los riñones. Esto permite que la eliminación de desechos metabólicos pueda ocurrir sin generarse la pérdida excesiva de agua. Las proteínas estructurales actúan como soporte y aportan resistencia mecánica a las células y a los tejidos. Hay una gran variedad de proteínas estructurales, siendo el colágeno la más abundante en mamíferos. En el cuerpo humano, a lo largo de toda su vida, se generan casi 100.000 tipos diferentes de proteínas, y cada una de ellas tiene una función determinada que aporta a su fisiología, su supervivencia y la tolerancia frente a diversas situaciones adversas. La participación de las proteínas en diversos aspectos de la vida cotidiana es enorme, y son las pequeñas modificaciones, tanto en sus estructuras como en la cantidad en la que son producidas, las que generan las características que son únicas de cada individuo. Sin embargo, en ciertos casos, también estas variaciones pueden ser la causa de diversas enfermedades hereditarias y degenerativas. Para poder entender cómo ocurre esto, vamos a tener que introducirnos en la estructura interna de las proteínas. Este será el tema del siguiente vídeo. Muchas gracias.